compleja, ¿verdad? Porque estas lesiones son fáciles, pero también tenemos las lesiones hemáticas linfoides y vamos a hablar del linfoma no Hodgkin. Un tema muy bonito, extremadamente bonito, pero extremadamente difícil también. No sé si es que a mí me gusta lo difícil, ¿verdad? Entonces vamos a empezar ahora con lo más facilito, que sería las inflamaciones de la vesícula biliar. Bueno, ahí están la colecistitis aguda y la colecistitis crónica. Generalmente, en más del 95% de los casos, la colecistitis aguda se asocia con la litiasis, o sea, con los cálculos en la vesícula. Son infrecuentes las colecistitis agudas alitiásicas, o sea, colecistitis agudas que no tengan cálculos. Las más frecuentes van a ser aquellas que te presentan cálculos. En cuanto a la patogenia, se dice que es una irritación de la pared por la bilis concentrada, ya que con frecuencia el enclavamiento de los cálculos en el cuello de la vesícula o bacinete o cístico no dejan que esa bilis salga, ¿verdad? Y entonces esto va a producir frecuentemente a una infección por Escherichia coli o Streptococcus fecal. Sin embargo, la infección no es tan constante, es un fenómeno secundario a la obstrucción. Se piensa que los gérmenes llegan a la vesícula por vía linfática. Es lo que se cree. Además, también puede darse el caso por comidas con mucha grasa, como por ejemplo algunas comidas muy grasosas, como la carne de porco, como el chocolate, algunas comidas grasosas que pueden activar, hacer una colecistitis aguda y que va a tener un cuadro clínico bien específico. Bueno, vamos a ver que yo no puse muchas cosas de esto, pero el cuadro clínico va a ser fiebre alta, en una colecistitis aguda, con litiasis, fiebre alta, dolor en hipocondrio derecho con irradiación a la espalda, vómito, puede haber diarrea, puede haber una serie de sintomatología que van en contraste, pero la fiebre sí es muy manifiesta, ¿verdad? En cuanto a la morfología, la vesícula se encuentra tumefacta, edematosa, con cerosa muy perémica, muy rojiza y con áreas de hemorragia. La mucosa también está hemorrágica y con áreas de necrosis. Pueden verse necrosis en estadios más severos, era necrosis y pseudomembrana. En ocasiones sobrevienen gangrena de la pared y por lo tanto eso hay que intervenirlo, ¿verdad? En el examen histológico, aparte de la inflamación aguda por neutrófilos, en la mayoría de los casos se reconocen elementos de inflamación crónica. ¿Por qué? Porque generalmente son pacientes que tienen una colecistitis crónica y se agudizan, tienen periodos de agudización. Entonces pueden ver periodos crónicos, o sea, esto no empieza simplemente con la aguda. Dijimos que la litiásica es, que la colecistitis alitiásica es rara, no se ve, lo que más se ve es con cálculos. Entonces esos cálculos producen una colecistitis crónica litiásica. Y por lo tanto, en la aguda puede ser que se agudice por X causa y también esto va a contribuir a tener elementos crónicos porque tenía una colecistitis crónica, ¿verdad? Entonces, las complicaciones de estos pacientes, puede haber una perforación, que es un cuadro grave, porque va a tener una peritonitis biliar, como dice abajo, peritonitis biliar o purulenta. Esto está en dependencia, si tiene muchos cálculos y no tiene poca bilis, es poca, pero en realidad es grave.
También pueden hacer acceso alrededor de la vesícula, fístula, colecisto duodenal, o sea, una fístula que vaya del del cístico a colédoco cisto al duodeno. Más rara es la colecisto colónica, o sea, hacia el colon, es más rara. Entonces, bueno, vamos a ver que desde el punto de vista macroscópico, esa vesícula está aumentada de tamaño notablemente. Fíjense las áreas media violáceas que tiene, media gangrenosa, aumentada de volumen. Las paredes pueden estar engrosadas. Esto está en dependencia que la vesícula tenga también un proceso crónico de antemano, ¿verdad? Pared de la vesícula biliar inflamada y congestionada, desprendimiento de la mucosa, pueden tener un desprendimiento de la mucosa, la prostaglandina, como la lecitina, bacterias y ácidos biliares no conjugados pueden estar ahí también, y puede haber una obstrucción persistente del conducto cístico, ¿verdad? En este sentido puede obstruirse el conducto cístico, que en realidad es una de las cosas que bueno, que lo hacen con mucho dolor y etcétera, pero yo pienso que lo peor es que atraviesen esos cálculos hacia las vías biliares extrahepáticas y entonces produzca un cuadro más severo, ¿verdad? De ese drenaje. Entonces haya que operarlo y revisar las vías biliares a ver si alguno de esos cálculos ha salido para las vías biliares extrahepáticas. Bueno, la colecistitis crónica se asocia con litiasis muchas veces. Es una lesión muy común de la vesícula litiásica. Puede ser una inflamación crónica de comienzo silencioso, una evolución prolongada, o bien ser secundaria a una crisis repetida de colecistitis aguda. O sea, pueden ser la cosa. Déjame decirle que cuando la colecistitis es aguda, se recomienda intervenirla o bien enfriarla un poco con tratamiento antibiótico y después hacerlo por mínimo acceso, o también intervención quirúrgica, porque si la vesícula ya está en un estado con necrosis y necesita de una intervención quirúrgica, ¿verdad? No vaya a ocurrir una perforación. Bueno, por aquí tenemos una imagen de lo que serían cálculos pequeños en una vesícula que está llena. Estos cálculos pueden migrar hacia las vías biliares extrahepáticas y es un conflicto, y de ende pueden también ir hacia el páncreas, produciendo una pancreatitis. Es frecuente observar en este medio esta pancreatitis por colecistitis. En todas partes del mundo es diferente la etiología en cuanto a las pancreatitis, que vamos a ver después. Pero fíjense aquí, esta vesícula está muy llena de cálculos. En cualquier momento pueden salir por el cístico, ir hacia vías biliares y causar otro estrago, ¿verdad? Mayor. Entonces, bueno, por aquí tenemos otra vesícula con una colecistitis crónica. Fíjense que está deslustrada, la mucosa, con la presencia de estos cálculos metidos allá adentro. Y en cuanto a la morfología, la vesícula, en cuanto a su macro, puede presentar cualquier tamaño, normal inclusive, disminuido o aumentado. La mucosa suele estar aplanada, a veces puede tener áreas de granulosa o puede estar conservada. La pared generalmente está engrosada y fibrosa. Otras veces puede estar reducida a una delgada lámina. Acuérdense que las capas de la vesícula son menos que las del tracto digestivo. No tiene su mucosa, ¿verdad? Tiene el epitelio no tiene la muscular de la mucosa, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista al microscopio, el grado de inflamación suele ser variable. En casos leves se encuentran
linfocitos dispersos por toda la vesícula, células plasmáticas y macrófagos. En casos más desarrollados podemos encontrar fibrosis. Ya cuando este infiltrado inflamatorio crónico lleva mucho tiempo, puede existir la fibrosis de esta área. Bueno, hay tumores de las vesículas y de las vías biliares extrahepáticas que son más importantes de la vesícula, los conductos biliares extrahepáticos son los más importantes, el adenoma y el carcinoma. Los adenomas son generalmente sésiles, de tipo tubular o túbulo papilar, son con diferentes grados de displasia, aunque estos adenomas son raros. Son raros estos adenomas en la vesícula. El carcinoma de la vesícula biliar casi siempre se asocia a litiasis y a una colecistitis crónica. O sea que en la actualidad se recomienda operarse de la vesícula cuando hay cálculo porque se citan como que puede ser causa de que se produzca un cáncer de la vesícula. Predominan en mujeres, en correspondencia con la mayor frecuencia de litiasis. O sea, en mujeres es donde más se ve y hay una frecuencia mayor con litiasis, estos carcinomas. El carcinoma de vesícula exhibe dos patrones de crecimiento que serían el infiltrante y el esofístico. El esofístico es cuando el cáncer presenta una salida del tumor hacia la mucosa, ¿verdad? Que puede ser grande, de aspecto elevado, de aspecto carnoso, ¿verdad? Y el infiltrante es que infiltra todas las paredes de la vesícula. La mayoría de estos adenocarcinomas pueden ser de forma papilar o infiltrante. La diseminación de carcinoma de vesícula es por contigüidad al hígado y peritoneo, con metástasis ganglionares regionales, ¿verdad? Transcelómicas o hematógenas. Generalmente se diagnostica cuando ya hay una diseminación extravesicular. Claro, porque si el paciente no se opera de sus cálculos, entonces se hace el diagnóstico tardíamente. La sobrevida del cáncer de vesícula sintomático es de menos del 3% a los 5 años. Fíjense, es una mortalidad alta. O sea, los que son sintomáticos, el 3% a los 5 años, casi no es nada, ¿verdad? Entonces, vamos a ver una imagen que tiene una vesícula con un cáncer, con un adenocarcinoma de vesícula, y qué es lo que estamos viendo aquí. Al abrir esta vesícula, fíjense que la mucosa está edematosa, pero existe un aumento de volumen nodular esofístico dentro de la vesícula. Esto ocupa casi toda la luz del órgano. En la otra imagen, o sea, en la imagen microscópica, vamos a observar estructuras glandulares bien definidas, donde ahí no debían haberla, ¿verdad? Estructuras glandulares. Y también se aprecia un grado de fibrosis con un infiltrado inflamatorio crónico. Fíjense, bandas de fibrosis con linfocitos. Esta es la apariencia histológica, ¿verdad? Del adenocarcinoma de vesícula. No sé si quieren hacer alguna pregunta. No, seguimos entonces. Bueno, el carcinoma de vías biliares extrahepáticas, acuérdense que las vías biliares estaban formadas al salir del hígado por conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, hepático común, ¿verdad? Quedaban el cístico, que va a la vesícula, después viene el colédoco y el colédoco desemboca en la ampolla de Vater, ¿verdad? Entonces, estos carcinomas de vías biliares afectan en forma similar a ambos sexos.
pero dice que son menos frecuentes que el carcinoma de vesícula. Tiene relación clara con litiasis. Su ubicación en orden de frecuencia es la siguiente. Dice que primero es la ampolla de Vater, el colédoco. Hay veces es difícil de diferenciar cuando el cáncer está muy avanzado, porque el colédoco es un espacio reducido, es un conducto, ¿verdad? Y la ampolla de Vater es más grande y puede crecer a cualquier parte, ¿verdad? Y conductos extrahepáticos. La siguiente, la ubicación en orden de frecuencia es la ampolla de Vater, colédoco, conductos extrahepáticos. A veces es difícil determinar si se origina en una porción terminal del colédoco o en la ampolla de Vater. Es difícil, ¿verdad? O en la mucosa duodenal inclusive, que está muy cercana. Se manifiestan clínicamente por ictericia obstructiva. Y miren, la ictericia obstructiva es un dilema porque el paciente o los pacientes se vuelven de color verdínico. Es una ictericia obstructiva, ¿verdad? El ictro es color verdínico y produce produce mucho prurito, mucha picazón en estos pacientes. Bueno, el carcinoma de vías biliares extrahepáticas es menos frecuente que el de la vesícula. Bueno, ya eso más o menos lo dijimos. Bueno, en cuanto a la macroscopía y microscopía, pueden ser de aspecto polipoide, ¿verdad? Más frecuencia de la ampolla de Vater y es infiltrativo. Por eso hay veces que no se puede saber en qué lugar salió, ¿verdad? Su imagen histológica es de un adenocarcinoma tubular bien o moderadamente diferenciado, con abundante estroma fibroso, hay mucha fibrosis, bandas de fibrosis, diseminación por vía local, metástasis linfógena, o sea, de los ganglios o hematógenas. El carcinoma de la ampolla de Vater tiene un pronóstico menos desfavorable que los demás. El lío es hacer la detección precoz, ¿verdad? Se piensa que una porción importante de los carcinomas de ampolla de Vater se originan en un adenoma. Eso es lo que se cree, ¿verdad? Entonces, en relación a las patologías del páncreas, vamos a hablarle en primer lugar de las pancreatitis agudas. Y guarda esto una relación estrecha con los cálculos de la vesícula. En algunos lugares, ¿verdad? En otros, la etiología es otra. Es una enfermedad inflamatoria común de naturaleza no bacteriana causada por la activación, liberación intersticial o autodigestión del páncreas por sus propias enzimas. Una entidad que motiva un número significativo de consultas a los servicios de urgencia. La pancreatitis aguda se presenta con frecuencia considerable en un hospital general, frecuencia que como cuadro abdominal agudo puede ser la segunda después de la apendicitis aguda. La verdad que eso depende del lugar, ¿verdad? Yo en realidad en mi país vi pancreatitis, pero no tantas como la apendicitis, ¿verdad? Es que allá todo el mundo se opera cuando tiene cálculo, ¿verdad? Hay otros lugares en que no, por ejemplo, aquí es frecuente porque las pacientes no se operan, están años por operarse, ¿verdad? De los cálculos. Ahora, la mayoría de los pacientes con pancreatitis aguda se recuperan rápidamente y en forma total. No importa cuál sea la causa y el tratamiento, entre el 5 y el 15% de los casos, la enfermedad toma un curso fulminante. De estos pacientes, el 20 al 60% mueren o desarrollan complicaciones que ponen en serio el peligro de la vida. Bueno, la pancreatitis aguda está caracterizada por un cuadro de dolor abdominal. Otras causas de dolor abdominal deben ser excluidas.
porque el dolor abdominal es siempre específico, un dolor en barra en el abdomen, aunque por su especificidad la lipasa es superior a la amilasa en el estudio, ¿verdad? Con la misma sensibilidad en la práctica clínica, la determinación más común es la amilasa en sangre. Todo paciente con sospecha clínica de una pancreatitis aguda debe tener una determinación de amilasa sérica para confirmar el diagnóstico clínico en el momento de la admisión, así como debe tener examen de ultrasonido o ecografía, ¿verdad? Es la misma cosa del abdomen. Aquí tenemos una pancreatitis aguda cuyo páncreas fue sacado y muestra membranas, ¿verdad? Fíjense que la cápsula del páncreas es muy fina y entonces él se autofagocita, como dice ahí, su grasa, ¿verdad? Por aquí, y la grasa del peritoneo, que causa un dolor muy grande. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno. Aquí tenemos una imagen de un páncreas con un tejido de color pardo claro, normal, ¿verdad? Y fíjense cómo en este gráfico muestra la inflamación del páncreas por una pancreatitis aguda, donde hay áreas congestivas, hemorrágicas, y pierden el color normal de este órgano, ¿verdad? Por otro lado, hay una pancreatitis aguda hemorrágica. Estos casos son muy difíciles en algunas ocasiones y que requieren de una cirugía. Por otro lado, tenemos una pancreatitis aguda hemorrágica también que prácticamente perdió todo el páncreas, ¿verdad? Y por supuesto, estos pacientes fallecieron. Por otro lado, la imagen histológica de la pancreatitis aguda hemorrágica es una necrosis, fíjense que hay tejido graso, una necrosis gaseosa, como se dijo en el primer semestre de ustedes, seguro le hablaron de la necrosis gaseosa. Entonces, fíjense cómo hay áreas de hemorragia, de vasos congestivos, y esto sería una necrosis que, todo esto, ¿verdad?, que está dado por el tejido adiposo. La grasa, ustedes saben que las enzimas degradan la grasa, las enzimas por lo menos degradan esa grasa, y entonces al tener esa cápsula bien fina y producirse una pancreatitis aguda, la cápsula salen esas enzimas y entonces toda la grasa del peritoneo sufre de una necrosis grasa, que es como se llama, ¿verdad? Entonces, las causas, en algunos lugares dicen que es abuso y consumo de alcohol, que es más común. Por ejemplo, esto es más común en Europa, comidas opiosas ricas en grasa, y en algunos países donde se hagan con sistematización la intervención de la vesícula por cálculo, ¿verdad? Una colecistitis crónica. En segundo lugar están los cálculos biliares o alguna otra obstrucción de los conductos biliares. Ese que es el segundo lugar. Cirugías o traumas del páncreas, o sea, cirugía en que haya que haber tocado el páncreas por X motivo, y traumas en el páncreas. Ciertos medicamentos, y hay otras que pueden ser de causas desconocidas, además que son un 15% de los casos. Es bastante llamativo, ¿verdad? Ahora, los factores de riesgo. En primer lugar está el consumo excesivo de alcohol, antecedentes familiares de pancreatitis, historia personal de pancreatitis aguda. Los medicamentos que mencionamos incluyen estrógeno, sulfamida, tetraciclinas y tiazidas, ¿verdad? Entonces, también otro factor de riesgo sería el cáncer del páncreas, ¿verdad? Hiperlipidemia, niveles excesivos de grasa en sangre, así lo hemos visto nosotros
En mi país, por ejemplo, yo he visto en pacientes hiperlipidémicos con abuso de alcohol y de comida con mucha grasa. Hipercalcemia, incremento del calcio en sangre, e infecciones virales como la parotiditis o papera, ¿verdad? Es lo que suele verse. Entre los síntomas hay un dolor severo en el centro del abdomen que algunas veces se extiende a la parte superior de la espalda. Muchas veces esto va a empeorar al comer o caminar o acostarse boca arriba. Es menos severo en la pancreatitis crónica, con un dolor que puede ser tolerable por semana. Muchas de estas hepatitis pueden tener origen viral, origen bacteriano, ¿verdad? Pueden ser de muchos orígenes. Bueno, otras características van a presentar náuseas y vómitos, diarrea, fiebre y fatiga, ictericia, que es color amarillo de la piel, shock en casos severos y agudos, pérdida de peso inexplicable, síntomas de diabetes y aumento de la sed en estos pacientes. Aquí tenemos para su conocimiento o para un repaso, ¿verdad?, de lo que podría ser la causa de la litiasis en la pancreatitis. Por aquí tenemos a la vesícula, el conducto cístico, cómo se une aquí al común, el hepático derecho, el hepático izquierdo y el colédoco después, ¿verdad? Fíjate que este es el hepático común, el hepático común este que está aquí, sale del cístico. Y por acá tenemos el colédoco, como el colédoco desemboca en la ampolla de Batten. Hay veces el conducto pancreático drena junto aquí, pero fíjense, aquí está muy cercano la desembocadura y están unidos hasta aquí. Entonces estos cálculos cuando son pequeños pueden ir por el conducto en vía retrógrada, ¿verdad?, y producir la pancreatitis. Ese es uno de los que citan el alcohol en segundo lugar. Bueno, el órgano muestra hemorragias intersticiales y superficiales que van a alternar con focos de esteatonecrosis. Esto es debido a que el páncreas tiene como les dije, una cápsula bien fina, y entonces esas enzimas salen al tejido adiposo del peritoneo y produce una necrosis grasa, ¿verdad? De 2 a 4 milímetros, a veces mayores, los focos de esteatonecrosis de 2 a 4, a veces mayores, blanco, amarillento, con aspecto de tiza. Estos focos suelen encontrarse también en el tejido adiposo vecino al páncreas. En las formas muy intensas, el páncreas está aumentado de volumen, rojo, negruzco, o convertido en un hematoma, prácticamente como vimos anteriormente, con muchos focos de necrosis. El tejido peritoneal vecino se haya tomado también por el material cero hemorrágico, que puede extenderse en forma disecante hasta la raíz del mesenterio, mesocolon transverso y celda renal. Fíjense el estrago que causa en toda la víscera, ¿verdad? Desde el punto de vista microscópico, hay hemorragias intersticiales e interlobulillar, necrosis de lobulillos pancreáticos y de vasos sanguíneos y esteatonecrosis. En la periferia de los focos, en general, muy escasos leucocitos pueden encontrarse. Y esto es lo que vemos en una necrosis grasa, ¿verdad? Un área de necrosis de todos los ¿cómo se llama?, los adipocitos, que le dan este aspecto de necrosis. Si nos fijamos bien aquí, bueno, aquí hay elementos del páncreas. Fíjate, aquí hay una infección crónica, ¿verdad? Pero hay elementos, aguda, perdón, y hay elementos pancreáticos que podemos reconocer, aunque están algo borrados, ¿verdad?, en este sentido, pero generalmente aquí es donde se ve más necrosis.
Ahora pasaremos a lo que sería la pancreatitis crónica. Muchas veces se estima que es el resultado de una pancreatitis aguda recidivante. La mayoría probablemente subclínica, es más frecuente en alcohólicos que en pacientes con litiasis. En cuanto a la morfología, el páncreas está aumentado en su consistencia, su presencia es nodular y tiene atrofia de lobulillos y desaparición de islotes de lágrima. Esto crea tremendo problema, ¿verdad? Porque al perderse los islotes de lágrima, el paciente puede desarrollar una diabetes. Los islotes de lágrima se encuentran con mayor frecuencia en la cola del páncreas, ¿verdad? Entonces, acuérdense que el páncreas se divide en cabeza, cuerpo y cola. En la cola es donde más hay islotes. Y ahí se producen por las células beta la insulina. Por lo tanto, si se muere el islote, el paciente puede desarrollar una diabetes, desarrolla una diabetes. Entonces, va a haber una insuficiencia pancreática exocrina también y la diabetes mellitus, como le hablé, ¿verdad? Los conductos se hallan muy dilatados con un material proteínico en la luz que tiende a hacer calcificaciones. Hay además pseudoquistes y un infiltrado de linfocitos y células plasmáticas en el intersticio, ¿verdad? En el intersticio de la lámina. Y aquí vamos a ver la imagen, que se la voy a poner a mayor aumento para que se detalle bien esta lámina, ¿verdad? De entrada vemos unas amplias áreas de fibrosis en todo el centro del campo. Hay mucha fibrosis con conductos pancreáticos, en este caso, que se han quedado solos ahí. Bueno, por aquí también hay dilatación de estos conductos. Aquí tenemos un nervio, ¿verdad? Y esto es lo que se ve, y por lo tanto va a haber una pérdida de la función en dependencia donde se altere este órgano, ¿verdad? Por otra parte, vamos a ver en etapas más tardías las áreas de calcificaciones, como dijeron ahí, calcificaciones de esta área, ¿verdad? De esta pancreatitis crónica con un área extensa de fibrosis que la estamos viendo aquí, pero las calcificaciones predominan, ¿verdad? En esta pancreatitis crónica. Por otro aspecto, hay una imagen que les conseguí para mostrarle bien que aquí tenemos estos conductos que están dilatados, área de fibrosis, otros conductos que se quedan solos sin tener una relación directa con los acinos. Por lo tanto, se puede encontrar ese material que se describía anterioridad, que iba a formar, medio rosado, que iba a formar las calcificaciones, ¿verdad? Fíjate que estos están aparte, se quedaron, la fibrosis los separó de lo que sería la parte exocrina del páncreas, ¿verdad? Entonces se quedan ahí, se aumentan de tamaño, y hay veces algunos no pasa nada por ahí, ¿verdad? Ninguna enzima ni nada. Entonces, la otra cosa que nos queda para ir con el otro tema serían los tumores de páncreas. Los tumores de páncreas son desconcertantes porque hay una alta mortalidad, todavía no pasa más o menos parecido como los tumores de pulmón, ¿verdad? Y algunos tumores cerebrales. No hay un tratamiento que permita la supervivencia de estos pacientes, porque de entrada ellos se diagnostican tardíamente, pero también, aunque se diagnostiquen tempranamente por un examen de rutina,
evolucionan mal, ¿verdad? La supervivencia, he conocido casos en que han tenido un tumor de la cola del páncreas y se ha descubierto por un estudio que se realizó de rutina, ¿verdad? Y sin embargo, estos tumores son agresivos y a pesar de haberse operado, a pesar de haberse hecho una limpieza tremenda en suprarrenal, en todo, bueno, y el caso es que esta mujer hizo una diabetes y al final, alrededor de los 4 años y medio, 5 años, falleció. O sea que, aunque esté en un estado temprano, evolucionan mal, así los tumores de páncreas, ¿verdad? Entonces, los principales tumores pancreáticos son el páncreas exocrino, pueden haber tumores benignos, y sería el cistoadenoma, que son raros, ¿verdad? Dentro de los malignos, el adenocarcinoma y cistoadenocarcinoma. En el páncreas endocrino, tumores benignos y malignos de los islotes, del ángel, nesidoblastoma, son poco frecuentes. Yo en mi vida he visto uno, ¿verdad? Son muy poco frecuentes. El adenocarcinoma del páncreas exocrino se origina más frecuentemente en la cabeza del páncreas. O sea, es un tumor que con mayor frecuencia está en la cabeza del páncreas. Y cuando surge en otros lugares como el cuerpo y la cola, la sintomatología está tía. Se manifiestan estos de cabeza desde el punto de vista clínico por una obstrucción biliar. Cuando se ubican en el cuerpo o cola del páncreas, suelen ser clínicamente silenciosos hasta que dan metástasis. La etiología y la patogenia se ha relacionado estadísticamente con el hábito de fumar y con dieta rica en proteínas y grasas. El cistoadenoma son tumores quísticos pancreáticos benignos que pueden ser serosos o mucinosos. Y el cistoadenocarcinoma son tumores infrecuentes del páncreas que son redondeados y que pueden llegar a medir hasta 10 centímetros. Las células neoplásicas cilíndricas, que revisten las cavidades de contenido mucinoso. Entonces, en cuanto a la microscopía, generalmente son adenocarcinomas, que puede ser tubular, bien diferenciado o escleroso. La diseminación ocurre por invasión local. Puede dar metástasis linfógena, o sea, metástasis a los ganglios, por la parte, metástasis por vía linfática y hematógena. Es una neoplasia de evolución muy desfavorable. Generalmente es irresecable en el momento del diagnóstico porque quema etapa, o sea, cuando se hace el diagnóstico prácticamente hay una invasión de todos los órganos, ¿verdad? Abdominales. Por eso, generalmente no se puede resecar. El 90% de los pacientes no sobreviven más de 6 meses. El 10% de los casos se acompaña de tromboflebitis migratoria de patogenia no aclarada. El cistoadenoma o el cistoadenocarcinoma son tumores infrecuentes del páncreas redondeados que pueden llegar a medir hasta 10 centímetros. Las células neoplásicas cilíndricas revisten las cavidades del contenido mucinoso. Pero fíjense, el pronóstico de estos cánceres es muy malo. Y se ve, yo lo he visto en personas jóvenes, fuertes, atléticas, que de momento se han presentado un ítero y que se ha pensado en una hepatitis y que sin embargo el ictero aumenta y entonces ya no nos ha gustado y entonces le mandamos a hacer los estudios y entonces se vio un carcinoma. En el momento, 15 días de evolución, en el momento que desarrolló la enfermedad, se le hizo la tomografía y ya estaba invadido. Se operó para hacer una derivación,
pero no se pudo quitar nada del tumor, ¿verdad? Acuérdense que eso es una zona un poco delicada, el páncreas está adherido fuertemente al duodeno y no se puede quitar. Pues si tú cortas ese fragmento, la otra cola deja al paciente sin páncreas, ¿verdad? O sea, que es difícil el curso de la enfermedad, es muy difícil. No sé si quieren hacerme alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? No, bueno, vamos a... Ahora tengo que detener la presentación un momentico. Vamos a quitar esto.